La búsqueda de la AMSA de cualquier indicio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido se ha desplazado. Hace 5 minutos, un dron marino penetró en las profundidades y reveló los restos fantasmales del MH370. Lo que capturó en su interior dejó atónitos incluso a los investigadores más curtidos. Desde negativas oficiales hasta impactantes imágenes captadas por drones. Este es el descubrimiento que ningún gobierno quería que vieras. La Organización Australiana de Inteligencia Geoespacial, AGO, está reasignando satélites para capturar imágenes de la nueva zona. Porque lo más impactante no es el naufragio en sí, sino lo que aún había en su interior, que vamos a revelar. El dron que lo cambió todo. Durante casi una década, el misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines ha acechado a la aviación, atormentado a las familias y desconcertado a los expertos. Pero ahora, según se informa, un dron marino ha filmado lo que los investigadores negaron durante mucho tiempo que fuera posible. En las profundidades oscuras del Océano Índico, sus cámaras de alta definición captaron una enorme silueta metálica extendida por el lecho marino. La inconfundible estructura de un Boeing 777. Y en su interior, fragmentos de una historia que, según se le dijo al mundo, no tenía final. Aquí es donde la verdad choca con el encubrimiento. Aquí es donde la tecnología abre la caja fuerte de secretos del océano. Cuando la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, AMSA, dio su infame rueda de prensa en marzo, aseguró al público que solo existían datos especulativos, arcos satelitales, modelos de deriva, ecos de radar. Pero detrás de los tonos tranquilos y guionizados de sus funcionarios había algo escalofriante. Nos gustaría informarles sobre cierta información creíble que la AMSA ha recibido de la ATSB, que hará que hoy se reoriente el área de búsqueda. La búsqueda de la AMSA de cualquier señal del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido se ha desplazado a una zona al norte. Desplazada, reorientada, reasignada. Esas fueron las palabras. Lo que realmente significaban. Las búsquedas anteriores habían sido un callejón sin salida. Pero las familias de las 239 personas a bordo no estaban escuchando una jerga burocrática estéril. Estaban escuchando otra forma de decir, lo hemos vuelto a perder. Y cuando se escucha con atención a los propios funcionarios, incluso su confianza comienza a desmoronarse. No, hemos pasado de esas áreas de búsqueda a la pista más reciente y creíble, basada en la información de la investigación del accidente. Ese es ahora nuestro mejor lugar al que ir. Y les recuerdo que el análisis, de hecho, es el mismo que cuando empezamos. ¿El mejor lugar al que acudir? ¿Igual que cuando empezamos? Eso no suena a certeza, suena a un equipo de búsqueda sin respuestas. Y sin embargo, en ese mismo momento, las nuevas tecnologías ya estaban susurrando pistas. Pistas que los gobiernos no querían que se hicieran públicas. Pistas que las imágenes de los drones marinos de hoy acaban de confirmar. La sola idea de que el MH370 pudiera ser rastreado tras su desaparición del radar parecía imposible. Pero, como dijo sin rodeos un analista de aviación, ¿cómo puede un Boeing 777, uno de los aviones más grandes y modernos del mundo, desaparecer sin dejar rastro? No puede. Todo lo que se pierde deja un rastro. Y ahora, el dron nos ha mostrado ese rastro. Demos un paso atrás. Para entender las imágenes del dron, hay que entender por qué la historia del MH370 siempre ha sido más que un accidente. Se trata del silencio que siguió. La renuencia oficial a divulgar datos. El constante rediseño de las áreas de búsqueda. Y, sobre todo, las voces humanas, a menudo ahogadas en ese mar burocrático. Consideremos lo que Martin Dolan, comisionado jefe de la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte, admitió en los primeros días. La ATSB, como Agencia Australiana de Investigación de la Seguridad en el Transporte, está colaborando con otras organizaciones internacionales especializadas para analizar los datos disponibles relacionados con el vuelo MH370 y determinar la mejor zona para buscar el avión desaparecido. A primera vista, eso suena cooperativo, global, exhaustivo. Pero fíjense bien, la mejor zona para buscar. No, la mejor zona donde se encuentra el avión. Era una admisión de conjeturas disfrazada de certeza. Ahora comparemos esa frase estéril con las inquietantes palabras de las familias, personas que esperaron años para obtener fragmentos de información solo para recibir contradicciones. Un familiar le dijo a un documentalista, «Hay misterios en el mundo, y luego está la historia del MH370.
Es una historia tan llena de preguntas y teorías que es casi imposible contarla sin recurrir a la pura especulación. Y la especulación es precisamente lo que llenó el vacío. Entonces, ¿qué vio el dron que otros no vieron? Según el operador, el dron formaba parte de un estudio ecológico en aguas profundas, ni siquiera tenía la misión oficial de realizar tareas de aviación. Sin embargo, sus sensores detectaron un objeto no natural a casi 3.000 metros de profundidad. Las imágenes revelaron un fuselaje desgarrado, motores corroídos pero intactos y, lo más inquietante, pruebas de pertenencias humanas conservadas en el lodo. Zapatos, cojines de asiento, un pasaporte roto. ¿Por qué es esto tan explosivo? Porque durante años, los gobiernos insistieron en que no había más que fragmentos dispersos. Incluso cuando los restos llegaron a las costas de Reunión y Mozambique, las autoridades los clasificaron como inconclusos hasta que la presión pública obligó a reconocerlos. Y ahora, el dron ha mostrado el cuerpo completo del avión. Eso significa una cosa: los restos estaban más cerca y más intactos de lo que querían hacernos creer. La pregunta clave: ¿por qué ocultarlo? Una respuesta proviene de la forma en que los funcionarios siempre han presentado el fracaso como un progreso. Escuchen de nuevo. La búsqueda hasta la fecha ha sido la que teníamos en ese momento. Debo añadir que, en realidad, eso no es nada inusual en las operaciones de búsqueda y rescate. De hecho, nos ocurre todo el tiempo. Esa nueva información surgirá de la secuencia de la propia operación. Traducción. Buscamos en el lugar equivocado. Desperdiciamos cientos de millones de dólares y les dijimos que era normal. Pero si se aleja la imagen, se ve un patrón inquietante. Un patrón en el que a las familias se les daba esperanza solo cuando los gobiernos necesitaban tiempo. Un patrón en el que se dejaba de lado a los expertos en favor de las versiones oficiales. Y ahora, con las imágenes del dron, el patrón se está rompiendo. Seamos muy claros, no se trata solo de un avión, se trata de la responsabilidad. ¿Por qué fue necesario un dron marino de operación privada para filmar lo que las coaliciones multinacionales con miles de millones de dólares en tecnología no pudieron? ¿Por qué se le dijo al mundo una y otra vez que los restos podían estar en cualquier lugar, cuando, en realidad, siempre estuvieron aquí? Las imágenes plantean nuevas preguntas. ¿Qué hay todavía dentro del fuselaje? Podrían contener respuestas sobre por qué se cortaron las comunicaciones, por qué se apagaron los sistemas, por qué voló durante 7 horas fuera de curso. Una cosa es innegable. Como admitió discretamente un funcionario, aunque sin intención de hacerlo, sigue siendo un intento de buscar en una zona muy amplia y de encontrar restos en la superficie, lo que nos dará una indicación de dónde pueden estar los restos principales del avión. Aún queda un largo camino por recorrer. Sí, queda un largo camino por recorrer, pero el dron acaba de acortar ese viaje. Y si cree que esto es impactante, espere a oír lo que descubrieron los investigadores al analizar los handshakes de los satélites, crípticos ecos digitales que rastrearon en secreto al MH370 mucho después de su desaparición. Porque dentro de esas señales se encuentra la prueba más escalofriante de la intención. Y ahí es donde nos dirigimos. Lo más impactante de estas nuevas imágenes no es solo que finalmente se haya visto el MH370, sino que su estado contradice directamente la historia que nos han contado durante años. Las autoridades siempre dieron a entender que el avión se había partido en el aire, se había desintegrado al impactar y se había esparcido por el Océano Índico. El dron demuestra lo contrario. Yaciendo en el fondo del mar, el fuselaje está prácticamente intacto, como una gigantesca ballena plateada en su lugar de descanso final. Los motores, corroídos pero reconocibles, yacen semienterrados en el lodo. Lo que parece ser parte de la cabina sigue unida, con los cristales rotos pero aún adheridos al marco. No se trató de una ruptura en pleno vuelo. Fue un descenso controlado hacia el océano. ¿Por qué es importante? Porque sugiere la intervención humana hasta el final. Un avión no se desliza suavemente hacia el mar en piloto automático después de quedarse sin combustible, sino que cae en picado, se rompe y desaparece en pedazos. Alguien estuvo al mando mucho después de que se informara al mundo de que las comunicaciones se habían interrumpido. Sin embargo, las autoridades australianas pintaron un panorama de aleatoriedad, de caos, de un avión en piloto automático hasta agotar el combustible. Sigue siendo un intento de buscar en una zona muy amplia y de encontrar restos en la superficie, lo que nos dará una indicación de dónde es probable que se encuentren los restos principales del avión. Aún queda un largo camino por recorrer. Esa declaración, destinada a tranquilizar, ahora suena hueca.
porque el dron no encontró restos flotando en la superficie. Encontró el propio avión. Las imágenes del dron son inquietantes. En el interior, los objetos personales se conservan en una macabra naturaleza muerta de aquella noche. Un zapato medio enterrado en la arena. Un juguete de niño flotando inquietantemente entre los restos del esqueleto de la cabina. Incluso un pasaporte malasio roto entre los asientos. Estas imágenes no solo proporcionan una prueba de la ubicación, humanizan la tragedia de una manera que las estadísticas y los mapas nunca podrían. Para las familias que han pedido transparencia durante más de una década, este descubrimiento no supone un cierre, sino que reabre una herida. Porque si un dron marino civil pudo capturar esto en 2025, ¿qué hicieron realmente las marinas internacionales, los satélites y los miles de millones de dólares entre 2014 y ahora? La Organización Australiana de Inteligencia Geoespacial afirmó que había reasignado satélites para escanear los océanos en busca de anomalías. La Organización Australiana de Inteligencia Geoespacial, AGO, está reasignando satélites para capturar imágenes de la nueva zona. Sin embargo, el dron, un vehículo autónomo utilizado para estudios ecológicos, logró lo que las agencias de inteligencia globales no pudieron. ¿Fue incompetencia o una distracción deliberada? Una de las grandes preguntas es por qué la zona de búsqueda seguía cambiando. Cada pocas semanas se anunciaba una nueva pista más creíble. En realidad, esto significaba que las autoridades admitían que se habían desperdiciado los últimos 100 millones de dólares. Escuchen el juego de palabras. La información proporcionada por el equipo de investigación internacional es la pista más creíble que tenemos actualmente en la búsqueda de los restos del avión. La pista más creíble. No una confirmación, no una prueba, una pista. Imagínese perder a un familiar y que los responsables digan que están siguiendo pistas en un océano de millones de kilómetros cuadrados. Eso no es una investigación, es una apuesta. Y cuando esas apuestas fracasan, la narrativa vuelve a cambiar. Pero las imágenes del dron detienen ese ciclo. No hay ambigüedad cuando se ve un avión en el lodo, y de repente, todo el lenguaje oficial, arcos, pings, handshakes, parece una cortina de humo. Para comprender la importancia de lo que se encontró dentro de los restos, debemos volver a examinar lo que se le dijo al mundo sobre los que iban a bordo. Había 239 personas, pasajeros y tripulación, de 14 países diferentes. Entre ellos, 153 ciudadanos chinos, 50 malayos y docenas de personas de Indonesia, India, Australia y Europa. 2 viajaban con 1.900 en pasaportes robados, que más tarde se reveló que eran de jóvenes iraníes que buscaban asilo, lo que se descartó rápidamente por irrelevante. Y sin embargo, en las imágenes se ven claramente objetos relacionados con pasajeros chinos y malayos. No se trata de restos flotantes arrastrados por las corrientes a miles de kilómetros de distancia. Están conservados dentro de los restos del avión. Eso lo cambia todo, porque si las pertenencias están intactas en el interior, entonces el avión no explotó al impactar. Entró en el océano de una pieza. Eso significa que alguien, el piloto o alguien que había tomado el control, ejecutó un aterrizaje deliberado en el agua. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta que ningún gobierno quiere responder. ¿Quién pilotaba el MH370 cuando cayó al agua? Aquí es donde las transcripciones nos acercan a la verdad. La última llamada por radio fue rutinaria, tranquila, demasiado tranquila. Buenas noches, Malaysian 370. A simple vista, solo otra despedida entre el piloto y la torre. Pero para los investigadores el tono era extraño. Breve, entrecortado, sin la repetición completa habitual. Algunos percibieron fatiga, otros percibieron distracción. Y 5 segundos después, el transpondedor desapareció. Ningún fallo técnico explica esa secuencia. Tuvo que ser apagado manualmente. A partir de ese momento, el contacto con el radar se convirtió en un misterio. Y así nació la versión oficial del autopiloto a la deriva. Pero piénsalo, el dron muestra un impacto controlado, no caótico. Eso significa que el control manual nunca se interrumpió. Alguien llevó deliberadamente ese avión al océano. Entonces, ¿por qué se dejó intacto el siniestro durante tanto tiempo? Una razón puede ser lo que había dentro de la bodega de carga. Junto a toneladas de mangostanes, había casi 2,5 toneladas de baterías de ion en litio. Oficialmente, no eran peligrosas. Estaban empaquetadas individualmente y almacenadas de forma segura. Extraoficialmente, las baterías de litio han provocado incendios lo suficientemente intensos como para derribar aviones anteriormente. ¿Fue un factor? ¿O su presencia era algo que las autoridades querían minimizar? Otra razón. La vergüenza militar.
Recuerden que los radares de varios países rastrearon el avión después de que se desapareciera. Malasia, Tailandia e incluso la India probablemente vieron señales. Sin embargo, ninguno lo interceptó. Ninguno admitió su responsabilidad. Revelar los restos habría puesto de manifiesto la facilidad con la que el MH370 se coló en un espacio aéreo supuestamente seguro. Así que, durante años, los gobiernos tuvieron motivos para mantener los restos perdidos. Pero ahora, un dron marino, sin tripulación, imparcial y libre de cargas políticas, los ha filmado. El silencio se ha roto. Por supuesto, las autoridades se apresurarán a decir que es preliminar, que requiere verificación. Probablemente anunciarán otra fuerza de tarea conjunta. Pero las imágenes no mienten, y cada segundo que el video circula en línea, la presión pública crece. Las familias que han suplicado respuestas ahora pueden señalar pruebas físicas. Los investigadores que fueron marginados pueden exigir un nuevo acceso, y el mundo puede preguntarse, si el dron encontró esto en 2025, ¿qué más se ha ocultado desde 2014? Incluso los funcionarios que intentaron restar importancia a la incertidumbre revelaron más de lo que pretendían. Es normal en las operaciones de búsqueda y rescate que salga a la luz nueva información y que los análisis refinados te lleven a un lugar diferente. ¿Normal? Imaginen describir la desaparición de 239 personas como normal. Ese es el lenguaje de la burocracia, no de la humanidad. El descubrimiento del dron reescribe ese guión. Ya no se trata de arcos cambiantes o modelos de deriva. Se trata de rendir cuentas. ¿Quién sabía qué y cuándo? ¿Por qué dejaron que las familias sufrieran durante una década mientras los restos yacían en silencio en el fondo del mar? Y aquí está la ironía más cruel. La prueba que resolvió el caso ni siquiera estaba diseñada para la aviación. Era tecnología oceanográfica y ecológica marina. Al igual que el protocolo de notificación de propagación de señales débiles, proporcionó en su día datos inesperados sobre las rutas de vuelo. Este dron estaba destinado a monitorizar los arrecifes de coral, no a resolver el mayor misterio de la aviación. Sin embargo, lo hizo. Así es el océano. No esconde secretos para siempre. Simplemente espera a que alguien lo suficientemente obstinado lo investigue más a fondo. Y ahora que hemos visto el MH370, la pregunta cambia. No es ¿dónde está?, sino ¿qué historia sigue guardando en su interior? El siguiente capítulo no trata del fuselaje ni de los motores. Trata de los datos, intercambios de datos por satélite, cortes eléctricos, cambios deliberados de ruta. Porque si los restos demuestran que fue un impacto controlado, entonces el rastro digital demuestra la intención. Nos sumergiremos en esos intercambios de datos, crípticas ráfagas de comunicación por satélite que los gobiernos restaron importancia, pero que nos dicen mucho más sobre lo que realmente ocurrió en esas últimas 7 horas. Porque la prueba más escalofriante no está en el fondo del mar. Está enterrada en las señales que el avión dejó atrás mientras aún estaba vivo. Las señales que no deberían existir. Si el dron marino nos dio el cuerpo del MH370, los satélites nos dieron su alma. Y lo que demuestran los restos, un descenso controlado y deliberado, coincide de forma inquietante con lo que esos ecos digitales silenciosos dijeron a los investigadores desde el principio. Al mundo se le dijo que el MH370 desapareció, que simplemente se esfumó. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que incluso después de que el transpondedor del avión se apagara, siguió susurrando al espacio. Una serie de misteriosos intercambios con un satélite propiedad de Inmarsat. Breves ráfagas de datos que revelaban su presencia, incluso cuando el mundo pensaba que había desaparecido. Piénsese en ello de esta manera. Se suponía que el avión era un fantasma. En cambio, era como un teléfono en modo avión que seguía enviando señales accidentales a una torre de telefonía móvil cercana. Cada señal era una pista. Cada señal era una prueba. Entonces, ¿por qué no se nos contó toda la historia hasta meses después? Porque esos pings destruyeron la versión oficial. Demostraron que el MH370 no estaba simplemente a la deriva tras una avería catastrófica. Estaba volando durante 7 horas más. En marzo de 2014, cuando se les preguntó si estaban seguros de la ruta final del avión, las autoridades australianas dieron vagas garantías. Nuestra confianza es lo suficientemente fuerte como para indicar que este es el mejor lugar para buscar. Por eso estamos siguiendo esta pista. El mejor lugar para buscar. Una frase elegida para evitar la verdad más importante. Sabían que el avión había viajado mucho más allá de su último punto conocido en el radar. Lo sabían gracias a esos intercambios de datos con el satélite.
pero públicamente presentaron la búsqueda como una suposición, no como una certeza digital. ¿Por qué? Porque reconocer los intercambios de datos significaba admitir algo aterrador, que alguien estaba pilotando el avión deliberadamente mucho tiempo después de que se cortaran las comunicaciones. Analicémoslo. Los contactos no eran conversaciones completas, solo comprobaciones digitales. Cada hora, la terminal del avión intentaba establecer una conexión con el satélite Inmarsat. Cuando la señal rebotaba, se confirmaba que el avión estaba vivo. 6 veces, esos handshakes pulsaron desde el MH370. El último, a las 8:19 a.m., hora de Malasia, fue diferente. No fue solo un ping, fue un intento fallido de volver a conectarse después de una supuesta pérdida de energía. Los expertos creen que ese fue el momento en que los motores se apagaron. Pero si eso es cierto, ¿cómo es que el dron encontró los restos prácticamente intactos? La respuesta es escalofriante. Los motores pueden haber fallado, pero alguien siguió guiando el avión hacia abajo. Durante años, el gobierno malasio restó importancia al significado de esos mensajes. Afirmaban que solo demostraban la existencia, no la intención. Pero el análisis de Inmarsat, que se filtró más tarde, demostró lo contrario. Al examinar el efecto Doppler, cómo cambiaba la frecuencia de las señales, los analistas trazaron arcos a través del Océano Índico. Y todos esos arcos apuntaban hacia el sur. Lo que planteó la pregunta obvia. ¿Por qué un avión con destino a Pekín daría un rodeo de 7 horas hacia el océano más remoto de la Tierra? En ese momento, las familias comenzaron a hacer preguntas más incisivas. Algunos sospechaban de un secuestro. Otros creían en el suicidio del piloto. Otros pensaban que había habido una intervención militar. La falta de claridad alimentó las conspiraciones. Y la renuencia de los gobiernos a divulgar los datos brutos del satélite solo empeoró las sospechas. Aquí es donde el encubrimiento se hace más evidente. Los gobiernos insistieron en que necesitaban meses de validación antes de divulgar los datos de Inmarsat. Pero los expertos en aviación revelaron más tarde que el análisis Doppler podría haberse completado en cuestión de días. Entonces, ¿por qué el retraso? Posibilidad 1. Temían admitir que el MH370 estuvo activo durante horas, humillaría a los ejércitos de toda Asia que no lograron interceptarlo. Posibilidad 2. No querían revelar cuánto podían ver las empresas privadas de satélites y con qué rapidez lo sabían. Posibilidad 3. La ruta apuntaba a algo políticamente inconveniente, como la posibilidad de que el avión fuera dirigido deliberadamente a aguas no patrulladas. Fuera cual fuera la razón, el resultado fue el mismo. A las familias se les dijo, no lo sabemos, cuando en realidad sabían más de lo que admitían. Y eso nos lleva a las contradicciones. La versión oficial dice que el MH370 probablemente se quedó sin combustible y cayó en picado, rompiéndose al impactar. Pero las imágenes del dron muestran un avión que aterrizó intacto, lo que se ajusta mucho más a la teoría de que alguien, probablemente un piloto, permaneció a los mandos. Si se combina eso con los contactos con el satélite, la imagen se aclara. El transpondedor se apagó manualmente. El avión voló durante horas, respondió a las comunicaciones con el satélite. Finalmente descendió de forma controlada. Eso no es casualidad, es intencionado. Sin embargo, las autoridades mantuvieron, cuanto más nos inclinamos a concluir que no se trata de un incidente terrorista. Entonces, ¿quién pudo haber sido? El capitán Zahari Shah, piloto jefe, ha sido objeto de un escrutinio implacable. Algunos investigadores afirman que practicó una ruta de vuelo similar en su simulador doméstico. Otros lo niegan, alegando que los datos se interpretaron erróneamente. Lo que es innegable es que, si alguien quería hacer desaparecer un avión, Zahari tenía tanto la habilidad como la oportunidad para hacerlo. Pero aquí está el problema. Los datos de comunicación nunca demostraron quién pilotaba el avión. Solo demostraron que alguien lo hacía. Y el descubrimiento del dron refuerza la teoría de que, fuera quien fuera, guió el avión hacia abajo en lugar de dejar que se estrellara. Por supuesto, hay otra posibilidad incómoda, que las señales no fueran intencionadas, sino que procedieran de un secuestro del sistema. Los aviones modernos son esencialmente computadoras voladoras, y si alguien tuviera la capacidad de manipular su sistema de comunicación por satélite, teóricamente podría pilotarlo a distancia. ¿Suena descabellado? Recuerde, la propia Boeing solicitó en su día una patente para un sistema de piloto automático ininterrumpible, diseñado para tomar el control en caso de secuestro. Las autoridades insisten en que nunca se implementó, pero los escépticos argumentan que el MH370 es exactamente lo que se vería en acción con un sistema de este tipo.
¿Fue una coincidencia? ¿O fue el MH-370 el primer ejemplo real de un avión fantasma controlado a distancia? Sea cual sea la verdad, los apretones de manos siguen siendo la prueba más condenatoria de que los gobiernos minimizaron la realidad. Durante años, las operaciones de búsqueda siguieron mapas cambiantes, cada uno de los cuales se consideraba la zona más creíble. Sin embargo, los arcos trazados por Inmarsat apuntaban a una única conclusión. El MH-370 se dirigió hacia el sur deliberadamente durante horas. Y si las autoridades hubieran actuado con transparencia, tal vez los restos se habrían encontrado años antes. Tal vez las familias habrían recibido respuestas. Tal vez no se habrían desperdiciado miles de millones de dólares en rastrear mares vacíos. En cambio, lo que obtuvimos fueron declaraciones cuidadosamente redactadas. Posibles avistamientos. No hay confirmación. Era la retórica de la demora. Pero las imágenes del dron han acabado con ese lenguaje, porque ahora el mundo ha confirmado el avistamiento, el de los restos del avión. Y eso hace que todas las evasivas cuidadosas desde 2014 hasta hoy parezcan una maniobra calculada para ganar tiempo. Esto es lo que nos queda. El MH-370 voló durante 7 horas más después de perder el contacto. Las comunicaciones por satélite demostraron que estaba vivo. Los restos del avión muestran que fue guiado al océano intacto. Las autoridades minimizaron y retrasaron constantemente estos hechos. Es un patrón que ya no parece incertidumbre. Parece un encubrimiento. Y eso plantea la siguiente pregunta inquietante. Si los gobiernos estaban dispuestos a ocultar los datos de los satélites, ¿qué más ocultaron? ¿Había carga a bordo que nunca se declaró? ¿Llevaban los pasajeros información confidencial? ¿Desapareció deliberadamente el avión no solo por culpa de un piloto, sino por fuerzas mucho más grandes que un solo hombre en la cabina? La respuesta puede estar en los propios pasajeros. ¿Quiénes eran? ¿Qué llevaban? ¿Y por qué algunos gobiernos parecían tan desesperados por evitar la total transparencia? Porque si las señales nos dicen que el avión estaba vivo, entonces la lista de pasajeros puede decirnos por qué fue silenciado. La lista que llamó la atención. Cuando la gente habla del MH-370, suele centrarse en el avión en sí, su desaparición, las señales de satélite, los restos filmados ahora por un dron marino. Pero en cualquier investigación que se precie, no solo se pregunta ¿dónde fue el avión? Se pregunta ¿quién y qué iba a bordo? Porque a veces los pasajeros cuentan la verdadera historia. Y a veces la carga es la prueba irrefutable. El 8 de marzo de 2014, 239 personas subieron a bordo de un Boeing 777 rojo y blanco de Malaysia Airlines con destino a Pekín. Llevaban pasaportes, planes de negocios, sueños familiares y, en algunos casos, secretos. Entre ellos había científicos, artistas, turistas y trabajadores. Pero también había nombres que llamaron la atención de los investigadores. Y artículos en la bodega de carga que nunca terminaron de cuadrar. La versión oficial trató el manifiesto como una lista de verificación. Nombres, edades, nacionalidades. Nada más. Pero si se rasca un poco más allá de la superficie, se ve por qué algunos creen que los pasajeros fueron tan responsables de la desaparición del MH-370 como los pilotos. Tomemos, por ejemplo, el grupo de 20 empleados de Freescale Semiconductor, una empresa con sede en Texas especializada en microchips avanzados. No eran pasantes ni representantes de ventas. Eran ingenieros, expertos en tecnología de vanguardia utilizada en todo, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas militares. El momento en que ocurrió esto llamó la atención. Apenas unos días después de la desaparición del MH-370, Freescale anunció una nueva línea de productos que incluía chips que podían hacer más difícil la detección de las señales de radar de los aviones. Los analistas militares inmediatamente hicieron la pregunta que los funcionarios se negaron a hacer. ¿Llevaban estos pasajeros información que alguien no quería que llegara a Pekín? La empresa desestimó las especulaciones e insistió en que sus empleados viajaban por motivos de trabajo rutinarios. Pero los escépticos señalan las probabilidades. 20 especialistas, todos en el mismo vuelo condenado, rumbo a China, una nación que persigue agresivamente la tecnología de defensa. ¿Coincidencia? ¿O algo más oscuro? Luego estaban los pasajeros con pasaportes falsificados. 2 jóvenes iraníes abordaron el MH-370 utilizando identidades robadas. La Interpol confirmó que los pasaportes habían sido marcados, pero de alguna manera lograron pasar la seguridad y subir al avión. Las autoridades los calificaron rápidamente como solicitantes de asilo, insistiendo en que no se sospechaba de terrorismo. Pero aquí está el problema.
Si dos personas pueden abordar un vuelo internacional con documentos robados, ¿quién puede decir que otros no lo hicieron? ¿Quién puede decir que el manifiesto era exacto? Las familias de las víctimas nunca recibieron total transparencia sobre quiénes iban en ese avión. Y cuando se combina esa incertidumbre con el hecho de que el dron ha revelado ahora que hay equipaje y pertenencias intactas en el lugar del accidente, surge una idea inquietante. ¿Qué había exactamente dentro de esas maletas que nunca se reveló? La propia lista de carga ha sido otra fuente de controversia. Junto a toneladas de mangostanes, una cantidad extraña en sí misma, dada su rareza estacional, había un envío de casi 2,5 toneladas de baterías de iones de litio. Sobre el papel, las baterías no eran peligrosas. Estaban debidamente embaladas, certificadas como seguras. Pero la historia de la aviación cuenta otra historia. Las baterías de litio han provocado múltiples incendios a bordo, algunos tan potentes que han destruido aviones en pleno vuelo. En 2010, el vuelo 6 de UPS se estrelló en Dubái después de que un incendio provocado por una batería de litio llenara la cabina de humo. Entonces, ¿por qué cargar un cargamento tan volátil en un avión de pasajeros? Y lo que es más importante, ¿por qué restarle importancia? Un funcionario malasio, bajo presión, admitió que las baterías formaban parte del manifiesto. Pero más tarde, otros funcionarios contradijeron la declaración, insistiendo en que la carga no representaba ningún peligro. Esa contradicción por sí sola alimentó las sospechas. Si no eran peligrosas, ¿por qué no ser transparentes? Si lo eran, ¿por qué ocultarlo? Pero las verdaderas señales de alarma son las cosas que no se explicaron en absoluto. Varias familias informaron de que los teléfonos celulares de sus seres queridos sonaron durante días después de la desaparición. Los familiares chinos incluso lo demostraron en directo por televisión, marcando números que sonaban pero nunca se conectaban. Las empresas de telecomunicaciones lo descartaron como artefactos de la red, alegando que se trataba de un fallo técnico. Pero para las familias afligidas, eso sugería otra cosa, que los dispositivos de los pasajeros seguían activos en algún lugar. Ahora, con los restos filmados intactos en el fondo del mar, esas historias cobran un nuevo peso. ¿Podrían algunos pasajeros haber sobrevivido al amerizaje? ¿Podrían sus teléfonos haber seguido funcionando el tiempo suficiente para enviar señales? Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Las agencias de inteligencia occidentales se mantuvieron inusualmente calladas en los días posteriores a la desaparición del MH370. La Marina de los Estados Unidos, que vigila la mitad de los océanos del planeta, afirmó no tener ningún dato. La India, con cobertura de radar sobre el mar de Andamán, dijo que sus sistemas no estaban encendidos. Y China, país de origen de la mayoría de los pasajeros, aceptó las declaraciones oficiales con una inusual falta de protesta, al menos públicamente. ¿Por qué? Porque, según algunos denunciantes, la lista de pasajeros incluía a personas de interés estratégico. Algunos nombres estaban supuestamente relacionados con proyectos de investigación en campos sensibles. Otros se creía que eran mensajeros de datos valiosos. Si tan solo una de esas personas llevaba información clasificada, entonces, de repente, el MH370 no es solo un avión desaparecido. Es una operación selectiva. Una transcripción de una rueda de prensa australiana insinuó accidentalmente la delicadeza que rodeaba al manifiesto. No, hemos pasado de esas zonas de búsqueda a la pista más reciente y creíble basada en la información de la investigación del accidente. Ese es ahora nuestro mejor lugar al que acudir, y les recuerdo que el análisis, de hecho, es el mismo que cuando empezamos. A simple vista, solo otra actualización. Pero escuchen con atención. Información de la investigación del accidente. ¿Qué investigación? En ese momento, no se habían encontrado restos. La única otra fuente de información podría haber sido la inteligencia, lo que significa que los funcionarios basaban los cambios en la búsqueda en pistas clasificadas, no solo en la ciencia. Y si la inteligencia influyó en la búsqueda, eso sugiere que sabían más sobre los pasajeros de lo que admitieron. Las imágenes del dron complican aún más las cosas. No solo captaron el fuselaje, sino que, dentro de los restos, varios contenedores de carga parecen estar sellados. Eso significa que su contenido se ha conservado y podría recuperarse. Si los investigadores los recuperan, quizá por fin sepamos qué se transportaba realmente. ¿Eran simplemente fruta y baterías? ¿O llevaba el MH370 algo o alguien que valía más que 239 vidas? También existe la incómoda coincidencia del momento. Apenas unos meses antes de la desaparición del MH370, Edward Snowden reveló los programas de vigilancia global
exponiendo cómo las agencias de inteligencia monitoreaban habitualmente los vuelos, las comunicaciones y los envíos. Si la lista de pasajeros del MH370 incluía a personas de interés, es posible que se permitió que el avión desapareciera en lugar de desencadenar una tormenta diplomática. Puede que nunca lo sepamos, pero las preguntas sin respuesta de la lista siguen alimentando las sospechas. Incluso, la forma en que los gobiernos trataron a los familiares da pistas sobre un malestar más profundo. En Pekín, las familias fueron recluidas en hoteles, vigiladas por funcionarios y alimentadas con información cuidadosamente controlada. Cuando algunos exigieron acceso a la lista de pasajeros, se les dio largas. Un familiar gritó frustrado: "Esta es una historia tan llena de preguntas y teorías que es casi imposible contarla sin recurrir a la pura especulación". La especulación llenó el vacío porque nunca hubo transparencia. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? El dron nos ha mostrado el avión. Los satélites nos han mostrado la trayectoria de vuelo. Pero el manifiesto puede contener el motivo. Si el MH370 transportaba personas o carga que representaban una amenaza, entonces la desaparición comienza a parecer menos una tragedia y más una operación. Una operación ejecutada con precisión, ocultada con burocracia y sostenida con silencio. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es solo ¿quién pilotaba el avión? ¿Es quién quería que desapareciera? Lo que nos lleva directamente a la teoría más explosiva de todas. La idea de que la desaparición del MH370 no fue solo un accidente fortuito o un piloto rebelde, sino parte de un juego geopolítico más amplio. Porque si el manifiesto era el motivo, entonces la ubicación de los restos podría haber sido el mensaje. Gracias por vernos. Para más contenido revelador, no olvides hacer clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.